Con ayuda del explorador de soluciones, vamos a explorar y analizar los archivos que componen nuestro proyecto. En esta línea, vemos que nos indica que la solución es mi primer proyecto y que contiene un proyecto. Visual Studio usa los tipos de archivo .sln y .suo para almacenar la configuración específica de las soluciones. El archivo .sln almacena la información del proyecto, organiza los proyectos, sus elementos y también los elementos de la solución. Voy a abrir el archivo en un bloc de notas para que podamos ver cómo se compone el archivo .sln. Voy al explorador de archivos, voy a abrir la carpeta mi primer proyecto y voy a seleccionar el archivo .sln, doy clic en abrir con bloc de notas y aquí me muestra lo que es el archivo .sln en formato de texto. Aquí podemos entender algunas de las secciones que contiene. Contiene la versión de Visual Studio, la mínima versión requerida y datos del proyecto. También incluye una sección global y dentro de ella varias global sections. De esta forma es que el archivo .sln organiza los proyectos. Voy a cerrar esto para continuar explorando los archivos. Además del .sln también existe el .suo. Este archivo almacena información de las preferencias del usuario para un proyecto. Si yo coloco un breakpoint o un punto de quiebre en algún lugar de mi código, el archivo .suo va a almacenar esta información para que posteriormente cuando volvamos a abrir el mismo proyecto nos pueda mostrar el mismo breakpoint. Si despliego properties, tenemos también un archivo llamado assembly.info.cs. Voy a abrirlo. Ese archivo contiene atributos que proveen información acerca de la librería o aplicación. Algunos de los datos que contienen son la descripción, el nombre del autor, la versión y la compañía. De hecho, aquí podemos ver los atributos que mencioné: description, configuration, company y product, etc. Este archivo lo podemos modificar desde aquí directamente o también podemos ir al menú proyecto, me voy a las propiedades y doy clic en información de ensamblado. Aquí puedo ver los mismos atributos que vimos en el archivo. En descripción puedo colocar prueba con mi primer proyecto, compañía puedo poner, no sé, Patito, el producto así lo voy a dejar y aquí tienen algunos otros datos que son más enfocados al sector comercial o empresarial. Voy a dar clic en aceptar y si vemos nos marca que hubo cambios aquí y también en el archivo. Lo que acabo de ingresar en descripción me aparece ahora en el archivo assembly.cs. Para guardar los cambios voy a dar clic en guardar todo. Nuevamente volvemos al explorador de soluciones. Y vamos a consultar las referencias. Las referencias nos van a servir para enlazar nuestro proyecto a un componente o servicio externo. En este caso vamos a ver únicamente las librerías que están incluidas en el framework o marco de trabajo.net. Finalmente vamos a explorar el archivo addconfig. Este archivo es un XML con secciones que indican configuración del proyecto. Cada sección de configuración contiene algún tipo de información en específico. En este caso podemos ver una etiqueta que indica la versión 4.0 SKU.NET Framework en la versión 4.5.2. En el explorador de soluciones también podemos ver un archivo .cs, el cual nos indica que contiene una clase y un método main. Si lo exploramos, es así que tenemos la clase program y el método main.